Bienvenidos amigos de Empalco. Hoy nos encontramos con el escritor y ya amigo de la casa, don Guillermo Parvex, a quien saludo. Don Guillermo, muy ¿Cómo buenos está? días. Mucho gusto, buenos días, muchas gracias por la invitación a asomarnos a este palco, ¿eh? Muchas gracias a usted por estar acá. Bueno, digo amigo de la casa porque ya tuvimos una conversación previa hace unos meses que invito a revisarla a quienes no la han visto, que trató de su anterior novela histórica sobre la ocupación chilena del Gulumapu. Pero hoy estamos aquí para hablar de esta novela histórica, su última obra, que es Soldado por circunstancia. Eh, Básicamente trata sobre un soldado chileno en la Guerra del Pacífico, pero no quiero dar ningún dato más. Prefiero que don Guillermo presente su obra y de ahí empezaremos a conversar sobre ella. Don Guillermo, ¿de qué se trata, a grandes rasgos, Soldado por circunstancia? Soldado por circunstancia es la historia de uno de tantos miles de personas que fueron a la Guerra del Pacífico y que antes de ser militares tenían otra actividad, que se insertaron muy bien en el mundo militar, pero también trata de relatar un poco las emociones, los sentimientos, el abandono, los temores, ¿eh? de cada soldado, personificado principalmente en la persona protagonista, pero también en muchos de los que lo rodean, incluidos sus soldados y sus jefes. Claro. Y bueno, bueno, yo ya lo leí, así que puedo hablar algo de el hilo conductor de esta historia que nos va mostrando esta primera mitad, diría yo, de la guerra, y desde el comienzo de la misma hasta la campaña, la finalización de la campaña de Tacna y Arica. eh, Está personificado en este soldado que es Benjamín Valdés. ¿Mm? Eh, Podríamos ahondar un poco más sobre él. Es un personaje bien particular para este prototipo que uno cree que es un soldado, justamente porque no solamente es militar, sino que es profesor y una persona que tiene una cultura superior al resto, al menos en la historia. ¿Mm? Bueno, lo primero que quiero aclarar es que esto es una novela histórica muy Ujú. distinta a una historia novelada. ¿Mm? En la Claro. historia novelada el escritor cambia los hechos, las circunstancias y los personajes como crea más conveniente, pero en este caso, que es una novela histórica, tiene todo el rigor de cualquier investigación histórica, pero con un personaje de ficción, que en este caso es el que tú nombras, ¿eh? El sargento eh, Benjamín, ¿no es cierto?, que es una persona que era un profesor, que había estado en la Guardia Nacional y por eso es llamado justo en los momentos donde se produce el desembarco y la ocupación chilena de Antofagasta y participa en todas las campañas. Pero este personaje tiene una particularidad que era muy culto. Por esa razón, al presentarse al cuartel del cuarto de línea en la calle Recoleta, lo nombran sargento. Y sus jefes le insistieron en que se preparara para ser oficial, pero él no quiso porque dijo, esto es para mí una circunstancia, de ahí viene el nombre soldado por circunstancia. Y yo quiero, una vez terminada la guerra, volver a mis clases porque es mi vocación, pero mientras tanto déjenme como sargento que lo haré bien. Y Claro. este personaje tiene la capacidad muy especial por su intelectualidad de tener una visión a veces crítica de la guerra, una visión mucho más humana y la puede describir con mayor facilidad. Y además tiene otra característica que lo hace de ser importante dentro de toda la historia, es que por su cultura él era muy apreciado por todos sus jefes y por lo tanto él tenía una relación desde el soldado raso, el último de su escuadra de los soldados, hasta con el comandante del regimiento. Así es. Sí, y también es interesante, por eso yo decía que era como un soldado atípico, no solamente por esta intelectualidad, sino, bueno, por, a causa de esta intelectualidad que él tenía, esta cultura,
era un crítico ferviente de la guerra, pero no por eso deja de cumplir sus misiones y su rol como militar. Entonces hay esa dualidad de esa parte racional, de que estoy en un cargo, en un ejército, lo cumple a cabalidad, pero por otro lado está yo diría que también entre emocional, pero también un poco racional, de saber lo que es la guerra e impactarse por los horrores de esta. Claro, ese es, digamos, el valor principal que tiene el protagonista, que, que, que revela lo que es una buena persona. ¿Buena persona en qué sentido? De que si él está obligado a hacer esto por las circunstancias, perdona la Ujú, redundancia en la claro. palabra, lo hace de la mejor forma posible. Pero a su vez eso tiene una fuerte oposición con sus sentimientos, con sus emociones, con la lejanía de su mujer, eh, con una hija que no conocía, que había nacido mientras él estaba en campaña, y a su vez una visión muy intelectual de los aciertos y desaciertos de la guerra, que los comentaba y muchos jefes de él compartían eso, incluso muchas veces lo llamaban para pedirle su opinión, siendo un Claro. simple sargento. Entonces creo que esa es la importancia del personaje, que tiene una dualidad, de ser un excelente sargento, no quiere ser oficial, de combatir a como dé lugar, cumplir con todo, pero a su vez con toda esta mochila de emociones y de intelecto, ¿no es cierto?, acumulado en ella. Así es. Mire, eh, eso, bueno, yo creo que eso es un valor del libro en sí, de esta obra. Eso cautiva, a mí me cautivó eso, porque uno podría haberse enfrentado a una bien novela histórica, ajustada obviamente a la historia, a los hechos como acontecieron, a los datos que se proveen ahí, pero claro, podrían haber pintado una especie de, no sé, de Rambo, de un tipo casi irracional y que matara gente, ¿verdad? O por otro lado, un tipo que estuviera, no sé, contrario a la guerra per se y que estuviera haciendo sé, un elemento disruptor del ejército, dentro de su rol. No, pero aquí es algo muy equilibrado. Esta dualidad presenta probablemente, más allá que este sea un personaje de ficción, lo que vivió mucha gente, que fue llamada al servicio y que tuvo que participar y que efectivamente cumplieron con su deber, pero por otro lado nunca dejaron de ser ese civil, y en este caso esta persona culta que tenía esta opinión, sus opiniones. Eso es muy Bueno, humano, lo humaniza, creo yo, el yo creo personaje. que sí, que esa era mi intención, ¿eh? Y me alegro de Y creo que se ha logrado, sí. que se haya logrado, me alegro mucho. Sí, sí. Ahora, para construir a este personaje, Ujú. yo leí infinidad de cartas de oficiales y suboficiales escritas a su familia. Entonces, por ahí fui sacando qué es lo que sentían. A lo Claro. mejor ninguno de esos personajes en forma individual era el sargento Valdés. ¿M? Pero entre todos se construyó el sargento Valdés con, con, con toda esta carga emocional, intelectual y guerrera, porque se juntan todo esto. Y él no es de las personas, como decías tú también, eh, que era como un Rambo, que él iba Claro. primero. Él siempre estaba pensando en cumplir con su deber, pero también pensando en su mujer, en su familia, en los caídos, y Y en siempre algo, tratando sí, perdón, y algo tan importante como sobrevivir, de que es un sobrevivir. elemento que es vital en alguien que está en un conflicto armado. Claro, él Y siempre es tan sentía, humano, es muy humano. era su obligación, decía, volver a casa. Claro. No importa cómo fuera, pero volver a mi casa. Y volver a mis clases, que ahí también revela su gran vocación profesional, Ujú. porque él no era un profesor de escuela, sino que él era profesor en la escuela normal, donde se formaban los profesores, entonces era un maestro de maestros en el fondo. Así Y es, eso a él lo tenía satisfecho. ¿Mm? claro. Bueno, dentro de este relato se van
se pueden ir apreciando varios elementos que ocurrieron en la guerra y que probablemente en textos más amplios, digo así, los escolares, cosas así, no se van tocando, son, entre comillas, detalles, pero fueron circunstancias muy importantes que van dando forma a no solamente a que en este texto se, se va analizando, entre comillas, la guerra con profundidad, justamente porque se van incorporando elementos que, como digo, no son muy conocidos. ¿M? Me gustaría tocar alguno que se explayara sobre ello, porque encuentro que eso también le da un valor a esta historia y que la hace incluso más entretenida ya para el simple lector que se quiere entretener como novela. Y además tiene el valor de ir agregando datos para aquellos que han leído y les gusta leer sobre la Guerra del Pacífico, que quizás no conocían. ¿M? Por ejemplo, se trata, y bueno, es importante, pero no voy a dar spoiler del libro, es importante el rol de la mujer en el ejército, tanto de las cantineras como de las religiosas. Se toca aquí, es un tema quizás que muchos desconocen. Pues yo podría hablar un poco de el rol de las cantineras, quiénes eran, y de las religiosas también. Mira, no voy a referir específicamente a las cantineras que aparecen en mi libro, porque son las cantineras de ese regimiento, pero en general Ujú, la figura de la cantinera ha sido una figura a veces glorificada en algunos casos, pero también en otras veces se le ha tendido un manto medio oscuro, ¿eh? Y todo viene del nombre. Cuando la sí, gente habla de cantinera, se imagina una cantina llena de borrachos, ¿ya? claro. Entonces se la imaginan, incluso muchos han atrevido a tratarlas de trotonas o prostitutas, que seguían al ejército. Pero para eso hay que primero clarificar el lenguaje. En los regimientos se le denominaba en esos años cantina a la farmacia. Ya. Por lo tanto, la cantinera era la que estaba cerca de la farmacia. Y las cantineras fueron algo irregular en el ejército durante los primeros años de la guerra porque no se aceptaban mujeres en la fila, por ley. ¿Eh? Pero después, viendo todo lo que habían hecho, los sacrificios en que habían incurrido, fueron siendo ya enroladas como tales y podían usar su uniforme. Y la cantinera fue mucho más allá de una auxiliadora eh, médica o de una cuidadora Ujú, de heridos y de enfermos. La cantinera era la que se preocupaba de remendarle los uniformes, de mejorarles el rancho, ¿eh? Con comida un poquito más casera. Muchas cantineras andaban con sus maridos y andaban con sus hijos, ok, ya, andaban interesante. con los hijos. Entonces, eso puso en aprietos, por ejemplo, el general Manuel Baquedano, cuando hace como un catastro y se da cuenta de que habían cantineras de alguna unidad que estaban ahí colaborando con los heridos, incluso en el combate, porque su marido era un soldado o un cabo de ese regimiento. Pero a su vez andaba con tres cabros chicos Ya. que se habían ido escondidos en los buques y ahí comenzó a darles empleo a los niños también, porque ellos lo pedían. Entonces no podían entrar los hijos de las cantineras a combatir si tenían menos de 12 años. A los 13 ya podían. Y los que tenían menos se convertían en tambores de órdenes o cornetas, que eran en el fondo las telecomunicaciones de la época. Entonces que eran familias completas que estaban en la guerra. Ahora, las cantineras, nunca ha habido un catastro completo, pero se estima que las que sirvieron regularmente en el ejército fueron más de 150 en los 5 años de guerra. Y las cantineras muchas veces dejaron su rol de auxiliadoras y pasaron a ser combatientes. ¿Y cuándo pasaron a ser combatientes? Por ejemplo, en batallas como Tacna, cuando los heridos chilenos eran centenares, las cantineras andaban junto con los practicantes y con los médicos recogiendo los heridos en la primera línea, pero de repente se veían
aplastados por el enemigo que avanzaba hacia ellos, y ahí las cantineras empezaron a tomar las armas para defender a los niños, que ella le decían niños a los soldados, para defender a mis niños. Entonces la cantinera tiene un rol muy grande. Ahora, en cuanto a religiosas, yo no tengo conocimiento de religiosas en la guerra, sí de religiosos. ¿Ah? De capellanes, hubo muchos capellanes, y que también fueron mucho más allá de lo espiritual. Los capellanes no fueron enviados a la guerra, fueron voluntarios y después fueron reconocidos como tal por el Ministerio de Guerra. Pero los capellanes cumplieron fuera de una importante labor espiritual de reconfortar a los soldados, de dar la unción a los moribundos. Los capellanes colaboraron codo a codo con los cirujanos y practicantes, cuidando y rescatando desde el frente a heridos, que es algo que en el libro también se menciona. Sí. Sí, yo hacía referencia a la religiosa, pensando no en las que están en primera línea, porque no sale Así, en el libro, pero sí en Santiago o en las ciudades, en los hospitales, cumpliendo un rol hospitales de sangre importantísimo tienen para el toda, cuidado de los heridos. sí, tienes toda la razón, se me había ido eso, que eran los hospitales de sangre que se Sí, llamaban, donde llegaban los heridos a Copiapó, La Serena, Valparaíso, eran la mayoría atendidos por hermanas de distintas congregaciones, claro. que hicieron mucho sacrificio. Em, Otro tema que no puedo dejar de tocar, que es quizá de los más emocionantes dentro de la obra, eh, esto de enviar a soldados, a personas detrás de la línea enemiga en funciones de espionaje. Eh, no entrando en el libro para no hacer spoiler, pero sí tiene este elemento, lo cual lo hace mucho más entretenido. No hay que pensar de que este soldado solamente estaba combatiendo en las batallas, sino que también tiene sus misiones de espionaje. Eh, Esto en general, ¿cómo fue la realidad? Bueno, como se dice así, como está establecido en el libro, lo sé, pero en general era común, menos común. No era tan común, y eso yo lo pude aprender en toda la investigación que hice hace ya unos 8 años para mi libro Servicios Secretos Chilenos en la Guerra del Pacífico. Y ahí me di cuenta que habían agentes que tenían que son todos reales, logré levantar, digamos, no creo que a toda la red, pero a gran parte de ella. Y estos agentes cumplían, como todo agente, misiones detrás de las líneas enemigas. Pero muchas veces no lo podían hacer en solitario, y no lo podían hacer en solitario porque era necesario siempre haber dos para poder cuidarse. Y ahí se recurrió no a otros agentes, porque los agentes eran muy pocos, sino que se recurrió a soldados eh, que tuvieran una buena capacidad de observación, de expresión, de lenguaje. Primero, que supieran leer y escribir muy bien, que era algo ya importante en la época. Y de eso hay, cuando hice, como te decía, ese libro del servicio secreto, tuve oportunidad de tener las libretas de apunte de varios oficiales que estuvieron en el Estado Mayor del Ejército, de observar las libretas, fotografiarlas, y se envía a distintos soldados por sus capacidades acompañando a estos agentes secretos. Y en este caso que se menciona en el libro, la misión o las misiones que se relatan son 100% reales, se cumplieron en Ah, tiempo y lugar, y la persona que es la que dirige la gente también es real. ¿Mm? Eso también es producto de la investigación anterior y de algunas actualizaciones. Pero eso no es una invención, ¿eh? No es una invención que este señor era un español, que trabajaba para Chile, que fue a tal parte, que se encontró con fulano, con sutano, con este coronel peruano, con este otro general peruano. Todo eso ocurrió. Lo que no ocurrió es que andaba Benjamín Valdés porque es de ficción, pero claro. él relata todo eso. Más entretenido todavía de haberlo leído, porque es muy interesante esa parte, por eso hay que sí o sí leer este libro. Es muy entretenida esa parte. Y ¿Eh? bueno, y ya para ir cerrando un poco, eh,
Otro tema, porque, bueno, acá la bajada del nombre del libro es un profesor en el asalto y toma del Morro de Arica, a lo cual es un poco engañoso porque es el recorrido de Benjamín desde el inicio de la guerra hasta su Morro de participación en este asalto y toma del Morro de Arica. Pero ahí también se da, o sea, se relata y se especifica bastante bien un detalle que quizás muchos no saben, muchos se imaginan que siempre dicen en 50 minutos suben los soldados y se toman el morro, pero no se habla de lo fortificado que estaba y el tema de las minas, que estaba fuertemente fortificado y es por eso que todo el mundo en esa época hablaba de que era imposible tomarse Morro, porque estaba todo minado alrededor de esta zona de Arica. ¿Se puede tratar un poco más sobre ese tema? Bueno, en realidad siempre se ha hablado de esta gran epopeya del coronel Pedro Lagos como estratega de la toma del Morro de Arica, y realmente lo es, porque cuando ya se había conquistado Tacna y empezaron las tropas chilenas a cruzar hacia el sur y establecerse en el Valle de Azapa, en el Valle de Sama, eh, en el Estado Mayor del Ejército iban observadores europeos, igual como andaban en el bando peruano, que no eran, no nos imaginemos que eran observadores tipo Naciones Unidas, nada, era gente que andaba mirando una guerra en la cual se estaba empleando el armamento más moderno de la época para sacar experiencia con sus propias instituciones. Y tanto el observador alemán como el observador francés y el inglés, además de los comandantes de los buques ingleses y norteamericanos que estaban en la bahía de Iquique y un buque italiano, coincidían que la única forma de capturar el Morro de Arica era sitiarlo y conquistarlo por el hambre, o sea, sitiarlo completamente e impedir que les llegara comida y agua, que no había otra forma, ¿no? Era considerado en ese momento la línea Maginot, ¿no es cierto?, de la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad es que aquí se mezcla una muy buena estrategia del coronel Pedro Lago, porque el general Baquedano dejó todo en manos de Pedro Lago, pero además el valor de los comandantes de los regimientos que supieron y ese valor transmitirlo a sus tropas, porque era una misión muy compleja y nueva por el hecho de la gran cantidad de minas. Eh, y también habla de los chilenos, de que las Ujú, órdenes no se cumplieron, claro. porque la orden era que subía por un lado el cuarto de línea, por otro lado el tercero, y cuando hubieran conquistado la primera explanada, llegaba el wing que estaba listo para atacar la cumbre del morro. Y los soldados cuando conquistaron la primera planicie, los primeros fuertes, empezaron a gritar al morro, y todos lo siguieron. Y la verdad que el wing no alcanzó a entrar en combate porque los demás a sangre y fuego llegaron a la cumbre. Ahora, hay que entender que los soldados estaban muy exaltados, no por la chupirca del diablo que nunca existió, sino que estaban exaltados por el hecho de las minas. Claro. Que a cualquier civil a lo mejor le puede parecer ridículo que yo diga que en las guerras existen códigos, pero sí existían. Y más en esa época. Y más en esa época donde Mm, el principal código era verse cara a cara. Incluso era mal mirado un francotirador, mm, porque actuaba desde ocultándose. ¿Eh? claro. Era el combate frente a frente. Entonces los soldados encontraron que esto era una cobardía tremenda, aunque lograron neutralizar gran parte de las minas, y conquistar este baluarte que no era un capricho, que es otra cosa importante. Chile tenía más de 1.500 heridos y enfermos graves en Tacna, después de esa tremenda batalla de Tacna. Y esos heridos y enfermos tenían que ser trasladados al sur, a los hospitales de campaña de Antofagasta, de La Serena, de Valparaíso y Santiago, pero no podían devolverse por tierra hasta donde habían desembarcado en Hilo, porque se habrían muerto todos por los 300 kilómetros de desierto, sino que era Arica el puerto que necesitaban para sacar a toda esa gente. Y por eso urgía la conquista del Morro. Y también quiero tocar un tema que es muy controversial y que hemos discutido mucho, incluso lo he
he tenido que defender esta posición ¿sí? en algunas conversaciones que he tenido en charlas en Perú, cuando hablan de que después de la toma del Morro, los chilenos salvajes fusilaron a todos los médicos y enfermeros de la Cruz Roja peruana que estaban en el hospital de Arica. La verdad es que no fueron los soldados per se que los fusilaron. Lo que pasa es que también Chile estaba suscrito y Perú también al primer convenio de Ginebra, que recién se había formado, y Ya. el artículo primero decía que cualquier persona, sea uniformado, civil o sanitario, que ocupe la instalación, que se oculte o se proteja bajo la bandera de la Cruz Roja y cause daño a su adversario, debe ser sometido a sumario y fusilado. Eso lo hacía el primer convenio de Ginebra. Y desde el hospital de Arica, los médicos permitieron, ¿no es cierto?, bajo la bandera de la Cruz Roja, que muchos enfermeros o practicantes de ahí accionaran las minas eléctricas. Entonces, esa gente no fue fusilada por las turbas que bajaban del morro, fueron sometidos a un consejo de guerra y fueron Ujú. fusilados 5 días después, pero por haber violado el convenio de Ginebra. Ok. Eso es interesante. Pues está tocado en el libro, pero no tan bien explicado acá. Bueno, obviamente no. El libro tiene su Sí, vida, pues, pero esto es explicación. interesante, no lo sabía. Bueno, agradecer a don Guillermo, eh, que nos acaba el tiempo, la invitación a que compren este libro, lo lean, lo disfruten, muy interesante y además entretenido, o sea, tiene las dos cosas. Yo Y te- dejarlo invitado para una próxima conversación, que me imagino que ya vendrán nuevas obras de don Guillermo, las esperamos con ansia Estamos y trabajando en eso. me imagino, me imagino. Así que nada, un saludo a todos y gracias por escucharnos y bueno, hasta la próxima. Muchas Bueno, gracias. yo quiero agradecerte a ti esta Ujú. oportunidad, porque realmente da mucho placer ser entrevistado por una persona que sabe bien el tema, ¿eh? Porque se convierte en un coloquio, en una buena conversa. Así que Era, muchas gracias, era el interés, o sea, muchas era mi gracias y interés cuando estar así. quieras puedo estar con ustedes. Muchas gracias. Chao. Chao.